cosas pueden pasar en 3.600 segundos. Busca tu silla más cómoda, porque aquí comienzan los 3.600 segundos más cargados y explosivos de la televisión local. Mao TV, noticias, invitados y mucho más. Y todo esto lo encontrarás aquí, en el 2, para vos. Muy buenas noches, amables televidentes. Como de costumbre, nuestra cita de todos los días, de lunes a viernes, aquí en el canal 2 de Global Televisión, para hablar de todos los temas que tienen que ver con la parte deportiva, la parte cívica, cultural y demás de nuestra comarca, de nuestra región, de nuestra ciudad y también del país. Nos aprestamos a jugar la segunda fecha del fútbol profesional colombiano, que tendrá para el Deportivo Cali el partido el próximo día domingo, es decir, pasado mañana a las 5 de la tarde, el equipo verde y blanco enfrentará al Deportes Tolima en su estadio. Seguramente, pues así lo ha dejado entrever el cuerpo técnico con la presencia del recién llegado del argentino Bianchi, defensa central, quien procede de Banfield del fútbol gaucho. En el caso del América, pues en 8 días ya empezará la competencia del torneo de la B. Digamos que América iniciará jugando en condición de local el lunes 15 de febrero, 8 de la noche, a puerta cerrada, en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, enfrentando al Depor. Digamos que en el fútbol profesional colombiano, gratificante la noticia del éxito anoche alcanzado por Independiente Santa Fe, que le ha ganado por 3-1 a Oriente Petrolero en esta fase de repechaje de la Copa Libertadores. El próximo día jueves volverán a jugar, pero ya en la capital de la República, y en el bolsillo tiene la clasificación el cuadro cardenal de nuestro país. Esta noche hemos invitado a nuestro colega y amigo Alberto Marulanda, un hombre vinculado a los medios de comunicación desde hace muchos años, especialmente a la prensa escrita en nuestra ciudad, en nuestra capital, la ciudad de Cali. Alberto, muy buenas noches, bienvenido, ¿cómo me le va? Gracias, buenas noches Rodrigo, buenas noches a la audiencia de este programa. Y bueno, aquí en el trasegar diario de los aconteceres del deporte y de la vida. Alberto, ¿usted es caleño? No, yo nací en Armenia y muy niño me trajeron para Cali. Y desde ese entonces aprendí a querer a la ciudad, aprendí a querer al departamento, a convivir con el fútbol de acá, con Cali, América. No existía Cortuluá, no existía Depor, solamente eran los dos equipos. El viejo Pascual Guerrero, que era el San Fernando Viejo, no era como hoy en día, que es un monumento al fútbol, llamándolo así, después de la serie mundial que hubo en la ciudad de Cali. Y pues uno se va arraigando, porque como dicen, no es donde nace, sino donde se hace, donde crece. Y yo crecí en medio de esta Cali, como dice Mao, que esta Cali que se nos fue, donde lógicamente ya decidimos, era una ciudad mucho más pequeña que hoy, no habían tantas vías, el desarrollo de la ciudad no era el que hoy tenemos. Pero bueno, vivo contento en Cali, tengo mi familia en Cali, mis hijas son nacidas en Cali, y yo he tenido todo lo que he conseguido aquí en esta ciudad. Alberto, ¿usted hace sus estudios primarios y secundarios aquí en Cali? Hice toda mi primaria, mi ¿En bachillerato, estudié en San Bosco y estudié en un colegio que llamaba Santiago de Cali, que quedaba en la carrera cuarta con calle Sexta, en toda la esquina, donde hoy en día hay algo de la arquidiócesis. Allí quedaba este colegio. ¿Pero era comercial? No, allí era bachillerato técnico y comercial, hice hasta cuarto y luego pasé los 2 siguientes años a terminar el bachillerato allí. ¿Cuándo surge el tema del periodismo? ¿Cómo llega usted a vincularse a los medios de comunicación, Alberto? Bueno, como todo, ¿no? ¿Usted tenía la inquietud? La inquietud era porque yo soy un poquitico locuaz y me ha gustado el fútbol, entonces yo iba al estadio, entraba por Gorriones y me gustaba ir a ver los partidos. Entonces nos sentábamos en el barrio a conversar y a hablar de fútbol, y en los partidos de las calles que jugábamos, pues uno
se va como integrando en la cosa, pero no era que yo fuera un amante a la cuestión del periodismo, no, sino que se fue dando por circunstancias y hasta que yo como que entendí que tenía una cierta cualidad para escribir, pero pues no, era una cosa insegura, era algo incierto, no sabía si estudiar alguna otra carrera o preferir por el periodismo. Y el periodismo como que me tocó a la puerta y un día comencé a buscar hasta que encontré un trabajo donde se hacía periodismo. Y allí hacía lo que se llama el reencauche. Entonces uno escribía noticias que salían en los periódicos. Y yo trabajaba con la Fran Press aquí en Cali. Era el que cortaba los cables, el famoso teletipo. Exactamente, con el teletipo que quedaba en la carrera sexta con calle 13, en la esquina de un edificio donde quedaba La Voz del Valle. Ahí cerca donde Ahí, Lina. claro, sí, exactamente, muy cerca donde la sobrina Lina. Entonces allí yo comencé a hacer lo que mis pinitos, a organizar todo, a mirar y... Pero cuénteme una cosa, disculpe Alberto, ¿cómo llega usted a eso del teletipo de la France Press? ¿Cómo llega? ¿O quién lo lleva? ¿Quién le da esa oportunidad? En fin. Bueno, aquí hubo como una especie como de escuela, ¿cierto? En ese entonces estaba Humberto Ramírez, estaba el finado Guevara, que era el corresponsal del Espectador, y con él yo me hice mucha amistad, y entonces yo iba al Espectador, y hablaba con él y él me decía, mira, hay que hacer esto, aprendí a redactar. Claro, redactar para uno era un poco complicado porque uno llega a un mundo que no es el de uno, pero uno lee y lee y me decía, aprenda a leer los leads el encabezado de cada noticia y verá que usted se va dando cuenta de qué se trata, qué es la noticia, por dónde, qué sucedió, cómo, cuándo, qué, dónde. Eso, usted se aferra a eso y va aprendiendo a redactar. Ya después, de ahí para abajo, usted ya cuenta la historia. La noticia es una historia, pero hay que saberla presentar, mostrar en 4 o 5 renglones los hechos, el acontecimiento, del porqué, la razón y el lugar exacto donde sucedió. Y de ahí en adelante, usted lo que vea, lo que escuche, ya usted lo va agregando. Entonces fui metiéndome allí, hasta que en el año 71, en vísperas de los Panamericanos, yo me presento a Occidente porque están reclutando personal para trabajar en el área de deportes. Y la presentación mía fue una columna que yo la titulé Cali hacia el futuro. Yo la hice, se la llevé a Raúl Echavarría, que en paz descanse, y él le pareció interesante y me llamaron. Fui, firmé un contrato, como se dicen los americanos, freelance, únicamente para cubrir los Juegos Panamericanos. Y de ahí en adelante, pues me fui ya soltando ya en la parte deportiva. Alberto, una pregunta. ¿Usted siempre se inclinó más hacia el periodismo escrito? ¿Nunca pensó en el periodismo hablado, en llegar a una emisora? ¿O siempre su tendencia fue hacia el periodismo escrito? No, tuve un paso fugaz, efímero, por la radio, que era en RCN, trabajando con Luis Horacio Bedoya, Javier Alberto Buitrago, y entonces nosotros Buitrago y yo hacíamos camerinos. ¿En el estadio? En el estadio, claro, en el estadio. Ovidio Ouse, que trabajaba, que era el director de noticias en Cali, pues me pareció que yo tenía algunas condiciones, pero a mí la radio no le llamaba la atención. No me cautivó, no sé, seguramente no tengo voz de locutor, ni voz de comentarista, ni nada por el estilo. Lo suyo era escribir. Y lo mío era escribir. Y entonces, hice una cosa muy así, iba los domingos al estadio y yo pues gozaba, disfrutaba de escuchar a los que hoy en día son famosos, el caso tuyo, de Mario Alfonso, de Oscar, ya no ha llegado todavía, estaba Joaquín Marino, Fernando Franco, que en paz descanse, y Alberto Iragorri. Alberto Iragorri, claro, de ese grupo
de aquel entonces. Ah, Mario Pozo. Estaba Mario Pozo, Álvaro Muñoz, Óscar Arango Flores. Hay un grupo respetable Sí, claro, de comentaristas claro. y Cali era una Estaba ciudad. Jairo Chávez también, que ya ha incursionado o no. Jairo Chávez, sí, ya venía haciendo Sí, su claro, carrera porque con él Henry es uno de Jiménez. los veteranos periodistas de Cali. Claro, yo lo escuchaba de niño a Jairo Chávez, como de niño escuchaba a Rafael Bonilla y al Bocha Jiménez. Ese grupo que comenzó en Juventud del Deporte, algo así se llamaba, en Todelar, ellos fueron Posteriores. abriendo camino. Sí, ya después llegaron ellos y ellos sí dedicaron directamente a la radio, con la excepción de que Jairo Chávez sí tomó el rumbo de coger los dos. Él, como siempre, ha tenido esos dos caminos, la radio y el periodismo escrito. Sí. Cuéntame, Alberto, te sirvió mucho, me imagino, porque en esa época era la máquina, la famosa Remington, la famosa máquina de escribir. ¿Te sirvieron mucho esas prácticas de colegio? Yo recuerdo que en el colegio, como era un colegio comercial, Claro. entonces el bachillerato comercial, dos cosas fundamentales habían allí, era la mecanografía y la taquigrafía. Y la taquigrafía, claro. La taquigrafía sí me dio muy duro. Muy duro. No, eso era terrible, el Pero el famoso- periodista que sabía taquigrafía estaba salvado. No, claro, que eso, que el chorja y no sé qué vaina, eso es rápido. Pero entonces yo aprendí que tenía que desarrollar la mente para poder hacer un buen periodismo. Y yo nunca utilicé la grabadora, por ejemplo. Nunca. Entonces, alguien me dijo, no, aprenda a tomar datos y mucho cuidado con las cifras que usted le van a dar, porque usted escribe una cifra mal, anota en su libreta una cifra mal y crea una confusión, Claro. o un año, o una Claro. ciudad, o un lugar. Entonces yo en eso era muy cuidadoso. Y yo, la primera entrevista que hice, ya trabajando en un medio, fue a Pepino San Giovanni. Yo me acuerdo que Pepino San Giovanni, fui allá a su centro de la carrera quinta. La Y torrefactora de Café Águila Roja. Claro, allí, la antigua Águila Roja. Ujú. Y allí fui a hacer la entrevista a él. Me comían los nervios, pero fui y hablé con él. ¿Y te hablando acuerdas de qué hablar? del ciclismo? Porque en ese Él entonces estaba- él era el pionero del ciclismo en el Valle del Cauca, tenía su grupo de Reategui y de Ortega, Belén Ortega, José Ramón Garcés, Grijalva, todo ese grupo de él. Entonces de ese tema hablamos. Y después ya pues vinieron muchas otras cosas, ¿no? Ya uno va soltando ese nerviosismo, que las manos le sudan y eso le corre por toda parte el agua a uno y le da como ese pánico escénico de que de pronto vaya a fallar, de que no vaya a preguntar lo que es, que pregunte alguna cosa que no tiene que ver con el tema. Entonces yo en ese aspecto llevaba siempre mis preguntitas listas y en el camino, como salen cosas adicionales con el personaje, pues bueno, usted acaba de decir que la inversión suya en el equipo de tal es de 500.000 pesos. Entonces, ¿cómo hacer, cómo se va a repartir esto? Entonces ya uno va adicionando cosas que no están en su libreto. Entonces, regresando, Alberto, digamos que empiezas, diríamos, ya como posicionado como periodista en el 71 en Occidente. ¿Qué sigue ahí? ¿Cuánto tiempo se está en Occidente? ¿Y qué sigue en tu carrera periodística? Ah, no, allí en Occidente duré muy poco, porque en el año 72, O sea, un año prácticamente. estamos hablando de prehistoria, en el año 72 me fui al país. Llegamos un grupo de periodistas de Occidente que nos llevó Pacho Gómez Valderrama, que era el jefe de redacción de Occidente, y él lo contrata al país, y entonces, como dice, cada torero anda con su cuadrilla. Entonces, él se llevó a un judicial, que es Armando Galvis, llevó a dos deportivos, que era Guillermo Espina, mi persona, y no sé, no recuerdo otro, pero fuimos como 4 al país. Llegamos y ahí comenzamos al país. Estuve hasta el 75, y en el 75 llegó el furor del periódico El Pueblo. Quizás muchos de los televidentes recordarán el periódico El Pueblo, un periódico de una excelente presentación, de un poder económico interesante, porque
Periódico liberal. Liberal, que era la contraparte del país, que toda la había sido del sector conservador, Occidente igual con la misma línea conservadora, y entonces este periódico reclutó periodistas de todo lado. Entonces ya llegamos allá a Jorge García, Rodrigo Cobo, Mario Pozo, que en paz descanse. Emilio Fernández también. El veterano, no, Emilio llegó después, el veterano Jairo Chávez, Sí. Augusto López, que hoy precisamente Se cumplieron las exequias, caramba, y eso nos ha tenido muy conmovido. Y yo llegamos allá y armamos un grupo muy bueno, pero cuando hay los recursos, uno trabaja sobrado. Así, uno dice, quiero ir a cubrir el partido tal, aquí está su dinero, ¿qué necesita? Teníamos avioneta de la familia de Doña Capurro, y los domingos cubríamos 3, 4 sedes. Se había partido en Manizales, Pereira y Armenia, que a veces coincidían los 3 escenarios, entonces publicamos todo el eje cafetero, más Bogotá y Cali. Entonces salíamos. Y fuimos de los primeros en sacar el cuadernillo de 12 páginas. Sacamos 12 páginas, dejamos 8 para el fútbol y las otras 4 para informes generales, entrevistas. Y eso fue, yo no digo que revolucionario, pero sí llamó la atención mucho en el medio, porque eso obligó a que el tiempo también mejorara, siendo el tiempo el periódico más antiguo y de mayor arraigo dentro de este país. Pero el pueblo comenzó a hacerle cajoncito y la circulación aumentaba y aumentaba. Pero nosotros de allí comenzamos ya a mirar otros horizontes. No porque estuviéramos con el futbolista cotizado, pero sí eso nos valorizó demasiado. Y a los 2 años nos llamaron del país, porque hubo una anécdota contada por el finado Rodrigo Lloreda Caicedo, y nos lo dijo el día que fuimos a hablar con él. Fue Jorge García y fui yo a hablar con él, y nos dijo que para él era muy lamentable que su hijo, Kiko Lloreda, hoy en día un personaje público también de la política y de la economía, él tenía que comprar el pueblo para darse cuenta de qué pasaba en el deporte, cómo quedaba su Deportivo Cali. Eso, él decía, yo con un periódico y que mi hijo, mi familia tenga que ir a comprar la competencia, eso es, caramba, lamentable. Y eso nos lo contó él, así a título personal. Y caramba, yo, ¿cómo así? Entonces digo, no, yo quiero hacer un periódico así al estilo pueblo, y ustedes ya conocen cómo es, yo los quiero tener aquí. Yo, bueno, miremos. Y organizamos todo y nos vinimos al país. Otra vez, otro grupo de muchachos, todavía éramos muchachos, entonces estuvo Jorge García, vino Carlos Arrieta, que falleció, vino Nelson Valencia, que en paz descanse, Gloria López y yo. Estábamos allí, hicimos un grupo muy bueno y le cambiamos totalmente la presentación. Ya comenzamos a hacer, a pedir páginas, entonces nos dieron las 8 páginas, no nos dan las 12 porque el país tenía un mayor tiraje y había mucho compromiso y la pauta comercial era abundante. Entonces hicimos las 8 páginas cada domingo y la cosa ya cambió. Entró en crisis el pueblo hasta que, pues lamentablemente lo tuvieron que cerrar, teniendo todas las condiciones para hacer un periódico importante a nivel nacional. Pero pues el periódico se va acabando, fue una llamita que se iba apagando semana a semana y con toda una rotativa extraordinaria. Todo lo que usted necesitaba lo había allí. Y el país ya dio un vuelco y pasó por delante del pueblo y de Occidente. Entonces era una competencia en ese entonces entre quién cerraba primero, si Occidente o el pueblo. Porque el Occidente entró en una crisis también financiera, pero seguía saliendo y era competencia en algunos niveles. Un detalle, porque hoy, y esto hablando de las nuevas generaciones, pues hoy se hace periodismo, pero no en la intensidad
y de la manera y el profesionalismo, y esto hay que decirlo, con que se hacía antes. Por ejemplo, Alberto, una jornada, un día domingo, ¿desde qué horas iba y hasta qué horas? El día domingo, por ejemplo, que había fútbol, que había tanta actividad deportiva. Claro, nosotros entrábamos a las 10 de la mañana, lo que no sabíamos a qué hora salíamos, porque se comenzó a hacer una serie de innovaciones, entre ellos la fecha profesional, con el resumen y las estadísticas. Entonces eso creaba un tiempo adicional al normal. Y no había los apoyos que hay hoy en día. No, pues no había la internet, no existía eso. Había WhatsApp. No había WhatsApp, no había celular. Messenger, no había celular, tampoco computador, era con máquina todavía que se hacía, era con cuartillas o que decían, entonces usted escribía, el que estuviera allí decía, necesito para el diagramador decía, para esto tanto necesito 2 cuartillas, todo ya sabía cuánto tenía cada cuartilla, y escribía y le pasaba, y rápido para que ya levantaran a digitar la información. Sí. Y ya comenzaron a tomar fuerza los diagramadores. Los diagramadores, entonces ya se volvió una competencia de lujo. Era un arte ser diagramador. Era un arte. Uno cogía y llevaba su material y el hombre cogía la página, diagramaba, hacía un bosquejo. Esta foto de aquí, esta foto es silueteada, este título va en doble, lo podemos meter en doble página si era así, que compaginaba. Entonces se vio una cosa interesante porque vino la creatividad de los diagramadores y eso se peleaban. Un diagramador en ese entonces era un lujo, porque era el tipo que le daba la imagen al periódico. No solamente en la deportiva, sí, sino en el resto del periódico. Correcto. Y los periódicos comenzaron a invertir para hacer una remodelación de su presentación y traían gente de Argentina, de España, de Chile. Yo recuerdo que aquí hubo un señor de apellido Stamatos que era muy bueno para eso y él iba a los periódicos y unos españoles y unos americanos en ese entonces venían y ellos le cobraron un jugo de plata a los dueños de los periódicos por hacer un rediseño desde la primera página hasta los cines. Entonces, fíjate que el periodismo ha tenido una evolución y un cambio revolucionario yo diría que del 70 hacia acá. Hoy tú ves que hoy en día ya los periódicos ya no son universales sino tabloides. Y eso lo sacaron los franceses. Porque Le Monde, que es el gran periódico de Francia, después de Universal pasó a ser tabloide y se volvió tabloide y usted lo encuentra en el metro, en toda parte, su tabloide y se consolidó como tal. Alberto, pero no me completaste. ¿A qué horas entonces terminaba la jornada del domingo? Ya, recapitulando, llegamos a las 10 de la mañana, comenzamos a mirar y a hacer una programación. Siempre en ese entonces se dejaban 4 páginas abiertas para los domingos. 3 para fútbol y 1 internacional. Entonces... ¿Más deporte aficionado? Claro, más deporte aficionado. El deporte aficionado lo cerrábamos a mediodía. El que cubría deporte aficionado tenía que estar allí. Eso no iba al estadio, solamente íbamos 2 a fútbol, más los fotógrafos. Y llegábamos a las 5 y media de la tarde y a trabajar y a mirar y organizar. Y a las 7, 8 de la noche ya uno ya tiene prácticamente cerrado todo, con los corresponsales, con notas y demás. Pero de ahí en adelante seguía lo que es la parte de la otra dinámica, que era ir a la Armada, mirar cómo está quedando todo, si salió tal nota que la tienen que corregir, que ese título quedó mal, hay que cambiarlo, y estar allí prácticamente hasta el cierre de la última página deportiva, que ya iba para fotomecánica. Entonces uno iba saliendo 9 y media, 10 de la noche, tranquilamente. Ya. Siempre y cuando hubiese un derrotero que usted lo va marcando minuto a minuto, porque entre otras cosas en el país habían relojes de control y decía usted, la página tal tiene que estar a las 12 del día, y era a las 12 del día, porque allá montaron las multas. Las multas, si usted como responsable de la página no lo entregaba a las 12, a usted lo multaban. Sí. Entonces la segunda página entra a las 2, la tercera a las 3 y la cuarta a las 4 o a las 5. En los domingos también tenía su horario
porque como usted ya dejaba hecha un material, que ya era lo que llamamos material frío, ya quedaba lo otro que era en caliente, era el momento, pero usted no podía quedarse y colgarse con la página, con la cuarta página que tenía que entregar, porque esa entraba a tales horas. Y allá era drástico. Mire que el país, uno aprende a ser disciplinado, ordenado en sus cosas. No que llega ahí y va a tirar, no, allá es estar aquí, así, golpeadito. La disciplina tiene que ser así en todo. Yo recuerdo, mi estimado Alberto, que los cubrimientos de fin de semana eran tan amplios que los periódicos de Cali, hablando de los periódicos de Cali, no solamente traían información deportiva, traían una página taurina los fines de semana, una página dedicada al mundo taurino. Sí. Tanto el país como el occidente. Claro, tuvieron dos periodistas muy buenos. Uno de ellos que yo conocí era el finado Omar Gustavo Quintero Bandullo. Bandullo, Bandullo, un tipo muy metido en el tema taurino, en la cosa taurina. Esa página siempre la entregaban por ahí como el día viernes, con lo último, pues, si había el San Fermín, el no sé qué, la maestranza, todo lo que tenía que ver con la Pamplona, la tauromaquia, en la época del Cordobés, de Paquirri, de Pepe Cáceres, de la casa, del Viti. El Viti. Entonces, ellos hacían eso. Y en el país estaba el hermano medio de Bandullo, que se llamaba Jaime Bolaño Jaibol. Y allí era el que manejaba todo, la vaina taurina. Y frente a esa página era una rivalidad de familia, de periódico a periódico. Y había las columnas especializadas de baloncesto, de ciclismo. Sí, eso se ha perdido. Sí, correcto. Se ha perdido porque, entre otras cosas, Mario Alfonso era columnista de Occidente, con su blanco y negro. Sí, claro. Y el otro, que era su competencia, era tiros libres de Oscar Rentería. Claro. Y había un muchacho de apellido Vázquez que hacía ciclismo. Entonces, la gente tenía de dónde escoger el comentario de ciclismo, el comentario de fútbol, de baloncesto. Y estaba Hernán Gutiérrez, que escribía de baloncesto, Lucho Fernández, que escribía de baloncesto, había Fito Aguinaga, que escribía también de cosas de baloncesto. Incluso, mire, la connotación, yo recuerdo, hablando del periodismo escrito en general, que aquí había las famosas movidas del ajedrez en El Espectador. Recuerda que en El Espectador, cuando el famoso enfrentamiento de Bobby Fischer y Spassky, el ruso, del norteamericano Bobby Fischer y Spassky, a través en El Espectador había, es que no recuerdo el nombre de... Cuellar Gacharná. Sí, puede ser Miguel Cuellar Gacharná. Sí, claro. El que hacía eso de los movimientos, claro, del ajedrez. Sí, o sea, los periódicos ya han ido como... Y aparte de eso, disculpa Alberto, no faltaba el tema hípico tampoco. Claro, que había hipódromo. Porque había hipódromo, claro, había hipódromo en Bogotá, pero en Cali también había hipódromo. Sí, y la parte hípica siempre el hipódromo era aquí donde estamos al lado. Aquí, claro. Aquí en el Estadio Panamericano, donde está el estadio de atletismo, allí era el hipódromo de Cali. Y estaba el de Medellín, que eran los únicos hipódromos que hay en Colombia, Cali y Bogotá, perdón. Cali y Bogotá. El de techo, el hipódromo de techo. De techo, exactamente, con Alberto Díaz Mateus. Sí, claro. Y Gonzalo Amor. Y Gonzalo Amor, que siempre no fallaba en su pronóstico porque daba como Arrastilla, daba los 5 primeros, cualquiera de ellos ganaba. Eso fue una anécdota muy famosa porque Arrastilla siempre decía, bueno, viene Cochise, viene Papaya Banega, viene Fachón, sí, uno de los 5 va a ser el ganador, claro. No fallaba, él daba el pronóstico, venían 5, como cuando venía en la épica, venían ya en la recta final 3, 4 caballos. Entonces él decía, bueno, en tierra derecha, tal caballo, tal otro, con tal jinete. Entonces, y no perdía, claro, yo lo dije, el Cochise venía muy bien, pero Papaya Banega, el ñato Javier Suárez, Jalay Buitrago, todos los de entonces, él daba esos 4, 5, 6 que eran los favoritos en esa etapa, ya, que faltaban 500 metros, ya él no fallaba. Claro. Permítame un segundo, Alberto, hacemos la primera parada de comerciales y ya seguimos aquí en Mao TV.
Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. Aquí, en el 2, para vos. Maximice sus objetivos de mercadeo mediante la promoción de su empresa a través de nuestros canales de difusión. El programa El Corrillo de Mao por la 89.1 de la FM, El Corrillo Estéreo y la Lulada Estéreo en nuestra web www.elcorrillodemao.com y Mao TV por el canal 2 de Global TV. Comuníquese con nosotros a Acertar Publicidad. Teléfono 668-8242 o 668-6148. Acertar Publicidad, su mejor opción. Gracias a la Fundación Sarmiento Palau y el Ingenio San Carlos, la Escuela Carlos Sarmiento Lora mantiene su liderato a nivel mundial. Que aquí al niño lo tratamos con afecto, con cariño. Le damos la doble función, formar al hombre y luego al deportista. Son ya 25 años con los mejores profesionales formando futbolistas. El apoyo moral y futbolístico de todas las personas que trabajan en la escuela en su momento aportan para que, en este caso, yo haya podido estar donde estoy ahora. Inscríbete en la Sarmiento y juega como los grandes. Alberto, ¿cuántos años de ejercicio periodístico en total? Carambas. Pues calculo usted, haga la cuenta del 71 hasta la fecha. ¿Más de 40 años? Sí, claro, más de 40 años. A pesar de que yo estuve trabajando con el tiempo hasta hace Eso te iba a 2 preguntar. años. Alberto, ¿tuviste la oportunidad incluso de ir a Bogotá? ¿Te ofrecieron en algún momento Sí, claro, de la capital? Estando en el país en el año 78, cuando los mundiales de baloncesto y natación aquí en Cali, que vino la famosa Cornelia Ender, Prensa Latina me hizo un ofrecimiento para irme a Bogotá. Porque Iván Mejía me consiguió que hiciera la corresponsalía para esos eventos. Entonces, en ese tipo uno escribía en el teletifo, y entonces había una tira que uno iba grabando, perforando, llamaban, entonces perforaba uno en frío. Luego marcaba el número del Telex en Bogotá y pasaba. Y un día me llamó el señor de Prensa Latina, que era un cubano, y me dijo que si yo estaba interesado en irme a trabajar a Bogotá con ellos. Y dije que no, porque yo estaba muy muchacho. ¿No te sonaba No me sonaba irme a Bogotá, estaba muy apegado a Cali, y yo quería como consolidarme aquí, y me da como temor moverme para otra ciudad, y entonces no, me quedé aquí. Entonces toda mi carrera fue que yo la cumplí, la desarrollé en los periódicos de Cali, en los 3 que hubo, en los 3 grandes, que era Occidente, Pueblo, Occidente y País, o viceversa. ¿Cuál fue el cubrimiento que más te llenó, Alberto? Es decir, donde más te sentiste realizado. No, hubo varios, ¿no? Por ejemplo, comenzando de atrás para adelante, el que más me llenó, me dejó completamente satisfecho como profesional, fue el Mundial de los Estados Unidos. ¿Mundial del 94? Del 94, sí. El 94, ese Mundial para mí... ¿Lo cubriste para quién? Para Occidente. Para Occidente. Sí. Y antes había estado en el de Argentina, solamente esos 2 eventos. Pero el que me dejó como contento, pleno por lo que se hizo, por lo que escribió, por todo lo que se logró, fue ese Mundial del 94. Ya para ese entonces ya estaba apareciendo la tecnología, ya había computador, entonces para uno era una delicia poder estar sentado frente a un computador y darle, como se dice, rienda suelta a lo que uno está haciendo. Sí, claro. Pese a la diferencia de horario, eran 3 horas entre Los Ángeles y Colombia, entonces uno tenía que... Nosotros 3 por encima de ellos. Claro, o sea, nosotros nos levantamos a las 7 de la mañana, allá, o 6:30, con Rafael Cuellar. 6:30, aquí eran las 9:30. Eran las 9:30. Entonces llegábamos al centro de prensa, tipo 10 de la mañana, ya aquí ya era la 1 de la tarde. ¿Sí? Entonces uno tenía que hacer en las tardes o en las noches, pasar mucho material para que fuera avanzando al día siguiente, quedaba pendiente lo del día,
los partidos de Colombia o el partido que jugara allí en Los Ángeles y tratar de ir a cubrir entrenamientos a Fullerton, donde estaba la selección Colombia, donde estaba Brasil, que eran los equipos que se mantenían en ese lugar. Y bueno, y ahí cogieron mucha nota, porque al centro de prensa, que era una cosa gigantesca, un centro de prensa impresionante, los gringos se gastaron la plata que quisieron en el Mundial, pero a la prensa le dieron un trato súper especial. Era como un condominio, con todo lo que tú quisieras, restaurante, bueno, no te faltaba la comida, no te faltaba la atención. Los japoneses montaron un centro especial de Canon, del fax, porque trabajaba con fax también, y todo lo que era el operativo de los computadores. Tú llegabas allá con tu credencial de la FIFA y te decían, aquí va a ser el suyo, aquí tiene su computador, tiene su teléfono, tiene discado internacional, usted con este número marca y se va. Si usted tiene una tarjeta, nos dice, usted incluye su tarjeta y llama. Y era todo lo que tú quisieras en el Mundial. Te parabas de allí, ibas a un sitio donde estaban los snacks, gaseosa, frutas, había restaurante que era cómodo, era módico, pero el periodista se mantenía completo allí, no tenías problemas de ninguna clase. Y pasabas una rambla y estabas en el estadio, no tenías que dar ninguna vuelta, únicamente subías unas escaleras, cruzabas una rambla y ya entrabas al estadio con tu número de silla, no con el carnet, sino que con el carnet tú tienes acceso a reclamar una boleta por medio y ahí te dicen, ahí había una persona que le decía, este es su sitio, tenías todo allí para que tú escribieras, trabajaras. Entonces, eso para mí fue un logro importante de la manera profesional, más que el otro mundial, porque todavía la tecnología no estaba tan avanzada. Alberto, ¿tuviste muchos cubrimientos de Copa Libertadores con los equipos de Cali? Sí, las 3 finales, tuve la oportunidad de estar con América en las 3 finales, y la primera final del Cali en la Copa Libertadores con Boca Juniors, claro. Yo recuerdo que estuvimos en el hotel los 2 chinos de Buenos Aires, con quienes en entonces eran los dirigentes más cotizados de fútbol colombiano, que era Gorayá y Humberto Palacios. Y allí llegó toda la prensa de Argentina, porque Bilardo era el técnico del Cali. Claro. Y claro, tenía la rivalidad con el Toto Lorenzo. Y era un espectáculo oír hablar a Alex con los periodistas, con todos, con Ardizone. Yo recuerdo mucho, Alberto, que ese cubrimiento de la Copa tuvo algo más allá, porque en esos días se hablaba de que Lorenzo podría llegar a ser técnico del América. Claro, exactamente. Ese era, porque como Mao decía que después cuando llegó Ochoa, decía, va a llegar el Lorenzo colombiano a la América, y todo el mundo, o sea, él, como él dijo, la tiró cambiada. Sí. Y la gente decía, ¿pero será Lorenzo el de Argentina? No, ahorita que era el médico Ochoa. Y esa rivalidad de Bilardo, es que El País publicó una foto donde Bilardo estaba espiando por la parte de oriental, subido, trepado como el hombre araña, mirando el entreno de Boca Juniors. ¿Sí? Esa era una cosa increíble, pues, que Bilardo estuviera, y así fue. Y se enfrentaban los técnicos más polémicos, entre comillas, más tramposos, porque tenían muchas artimañas. Y entonces, claro, eso fue, la gente, era la comidilla diaria de ustedes, los de la radio, de la prensa, los enviados especiales de otros, de Argentina y todo, haciendo ese seguimiento. Sí. Alberto, en este transcurrir, ¿cuál ha sido el dirigente que más te ha impactado, dirigente deportivo? Mira que... Local, ¿no? Te hablo de local. Sí, no, digamos, en el fútbol siempre me gustó la forma como trabajaba Alex Gorayet, que era un tipo así, era un tipo que se iba con su maleta a Buenos Aires, sin tanto empresario, sin tanta cosa, sino llevaba su plata, iba y traía 2 o 3 jugadores y se enfrentaba con ellos aquí a Cali. Yo recuerdo cuando él llegó a Cali, que yo fui al aeropuerto, que trajo a Escota, a Benítez. Y a Landucci. Y luego trajo un defensa que llamaba Romero.
uno grandote. Bautista Romero vino con el Tigre Benítez. Claro, entonces, caramba, uno dice, ¿este dónde lo sacó? No, venía de Banfield, el otro de acá, y trajo Escota, que el nombre de Escota sonaba por el hermano, Héctor, que jugaba en Las gringo, Palmas. El gringo. El gringo, que jugaba en Las Palmas, en sí. España. Y entonces, cuando llegó, y todo el mundo aterrado. Entonces, y ver a Benítez, que era un puntero izquierdo y tan grande. Entonces, ¿cómo así? Benítez no lo conocía la gente acá. Escota de pronto, pero no sabía en las épocas, mi estimado Alberto, que había que ir al aeropuerto. Había que ir al aeropuerto y allá uno hacía todas las entrevistas. Y allá iba toda la gente de la prensa. Toda la gente de la prensa, ¿no? Hoy en día que uno está como llega un WhatsApp, con el WhatsApp te comunicas con el jugador. No, ya no. Y a nivel de dirigente deportivo, yo creo que Jorge Herrera Barona, sí. El mono Hernando Botero Virne. Es que teníamos unos dirigentes. Sí, muy bueno, exactamente. Y esos dirigentes, aún también Aurelio Grimberg, que era un tipo que incursionaba bastante. Yo recuerdo a don Alberto Cobar y Zabaleta, el hombre del ciclismo. Alberto Cobar y Zabaleta. Alberto Galindo Herrera, que también fue ese. O sea, los dirigentes de aquí. A nuestro querido Guillermo Sardi, el de la Guillermo Sardi Zamorano, el de la Liga de Fútbol, que tanto combatió Jorge García. Y era un orgullo tener esos dirigentes porque eran de alto rango, de alto vuelo. Nolasco Sierra. Nolasco Sierra. El mono Botero era de la fina y el otro hacía parte del gurú del COI. Yo recuerdo que también en el baloncesto estaba Aurelio Grimberg. Grimberg, claro. Grimberg era más del baloncesto cuando se metió al fútbol, que lo llevó a Alex Borayet. Sí. Ya después vino otra segunda generación, digamos. Hubo, perdón, disculpa, porque no podemos omitir a un dirigente también de la natación, Hans Gordon. Hans Gordon Duque. Claro. Claro, un tipo que fue de arriba de la federación. Cuando Cali era el epicentro del deporte, que quedan, todas las federaciones casi quedaban en Cali. La mayoría quedaban en Cali, salvo la de fútbol, que siempre ha estado en Bogotá. Pero la mayoría de disciplinas grandes, como la natación, como el básquetbol y todo, se movía aquí de Cali. Después llegaron nosotros, el hermano Moreno, Luis Fidel, Guillermo, todo este grupo así, que trataron de continuar con lo que sembraron nosotros y ellos terminar la parte deportiva, el desarrollo del básquetbol, de la natación, del ciclismo, que aquí hubo entrenadores muy buenos, como Hernán Herrón, otros que llegaron de Medellín, que se me escapa el nombre en este momento, pero siempre llegaban los mejores acá, siempre vino acá los mejores, y Cali era el ejemplo. El atletismo, por ejemplo. Claro, estaba Valentín Gamboa, y los otros, Pedro Grajales, que estaba Carlos Ávila. El mago Carlos Ávila, que fue el gestor de los que hoy en día pues aún corren, y otros que están ya en su la parte dirigencial. Claro, pero no existía el poder. ¿Sabe por qué? Porque había una cosa clara, Alberto. La ciudad era muy deportiva, y la radio estaba muy vinculada al deporte. Usted recuerda que los días domingos se transmitían las carreras de ciclismo, la famosa carrera de los turismeros, de la carrera de los mensajeros de la farmacia británica. Y se transmitía motociclismo. Con nuestro amigo de Gardiol, ¿te acuerdas? Claro. De Galo Chiriboga era, ¿no? De Galo Chiriboga. Entonces, eso se ha ido perdiendo. Sí, claro. O sea, ya las ciudades ya tienen otro ritmo de vida. El habitante de la ciudad ya no como que no disfruta tanto de otros eventos. Pero Cali era allá, el motociclismo aquí por las calles era una locura. Entonces eso ya se ha ido acabando. Está Claudio Renier, ¿se acuerda de Renier? Claro. Y había una cantidad de motociclistas muy buenos, que eso todo se va acabando. Correcto. Ya apareció el autódromo, entonces hasta ahí. Hasta ahí llegó todo. Hasta ahí llegó todo. Permítame, Alberto, hagamos la segunda parada de comerciales y ya estaremos en el cierre de esta nota hoy con Alberto Marulanda, periodista del deporte en el Valle del Cauca. Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. Aquí,
en el 2, para vos. Maximice sus objetivos de mercadeo mediante la promoción de su empresa a través de nuestros canales de difusión. El programa El Corrillo de Mao por la 89.1 de la FM, El Corrillo Estéreo y la Lulada Estéreo en nuestra web www.elcorrillodemao.com y Mao TV por el canal 2 de Global TV. Comuníquese con nosotros a Acertar Publicidad. Teléfono 668-8242 o 668-6148. Acertar Publicidad, su mejor opción. Gracias a la Fundación Sarmiento Palau y el Ingenio San Carlos, la Escuela Carlos Sarmiento Lora mantiene su liderato a nivel mundial. Que aquí al niño lo tratamos con afecto, con cariño. Le damos la doble función, formar al hombre, luego al deportista. Son ya 25 años con los mejores profesionales formando futbolistas. El apoyo moral y futbolístico de todas las personas que trabajan en la escuela en su momento aportan para que en este caso yo haya podido estar donde estoy ahora. Inscríbete en la Sarmiento y juega como los grandes. Alberto, nos has hablado en esta nota de la parte periodística, de cómo se hacía periodismo, de la labor que hacían los periodistas en los periódicos cuando no había el desarrollo tecnológico de hoy y donde había que dedicarle bastante tiempo a la información, sobre todo porque era una información muy nutrida la que tenía la oportunidad el lector de, lógicamente, digerir o leer el día lunes al recibir el periódico. ¿Cómo es el periodismo de hoy que se está haciendo a través de la prensa escrita? ¿Cuál es tu concepto sobre el periodismo de hoy, Alberto? Mire, hace como unos 8 años, 8 o 9 años, un poquitico, puede ser 10 años, Ciclodeporte hizo un evento muy grande en Cali y trajo a Iván Mejía, a Hernán Peláez, a Héctor Palau, la gente de Cali para condecorarlos y que se dictaron unas charlas. Estuvo Peláez muy brillante, Palau también habló, y Iván Mejía, ante un grupo bastante nutrido de periodistas de escuelas de periodismo, de la universidad, hizo énfasis en la carencia del reportero, del cronista, que ya los periódicos habían perdido la crónica, que era la esencia de lo que él, con lo que él comenzó a vivir en los medios de información. Y nos hizo un elogio, modestia aparte, un elogio a Luis Enrique Delgado y a mí. Digo, ellos eran cronistas en ese entonces, yo los conocí en el periódico, eran cronistas. Entonces yo digo que hoy en día el periodismo ha evolucionado mucho por la tecnología. El muchacho de hoy, el que está haciendo periodismo, la encontró fácil, la encontró facilito, pero le hace falta más amor por la camiseta. Y te lo digo porque cuando yo trabajaba en los medios, iban los muchachos a hacer pasantías. Ellos creían que eso era muy fácil, que eso era lo que ellos les han enseñado en la universidad. Y resulta que hay que sacrificarse un poquitico para ser un buen periodista. Pero la mayoría quieren ser comunicadores de empresas o presentadores de televisión o llegar a la radio, pero no recuerdan que los que hoy en día son pioneros se tuvieron que sacrificar para llegar a la cima donde están hoy en día. A Oscar, a Mao, a Peláez, a Mejía, a Weimar Muñoz, a todos, a Carlos Antonio, a todos. Ellos no nacieron siendo los número uno, no, tuvieron que comenzar desde abajo, siendo reporteros y chupando sol y agua. Entonces hoy en día el muchacho de la universidad quiere llegar, no, yo quiero ser el presentador de televisión. Es que mira, disculpa Alberto que te corte, porque es que, y en varias ocasiones en este espacio lo hemos recordado, el año pasado yo vi una nota que le hicieron a un periodista español en Bogotá a través del canal de City TV, y entonces él le preguntaba qué pensaba, qué opinaba de la radio y de los medios de comunicación y de los periodistas de hoy. Entonces él decía que indudablemente hoy tienen una herramienta grande que son los medios de comunicación, todo lo que es la tecnología a su disposición.
pero dijo, a mí me gustaban más los periodistas cuando caminaban. Correcto, es correcto. Sí, porque es que yo te hablo de la época mía que me tocaba ir al Limonar, que era lejos en ese entonces, Claro. a hacer la nota del cubrimiento de la práctica, o ir a La Troja, por ejemplo, allá donde estaba América entrenando la otra vez, a buscar una nota. Hoy en día no, fíjate que hoy en día pues ya claro la ciudad se estiró, pero hay sitios que son más asequibles de llegar. El Limonar era adentro y allá había que, no había transporte sino hasta un lugar y luego había ¿Hasta la autopista? Sí, luego había que ir a pie por todo ese camino. Y ríase cuando llovía. Claro, lógico, entonces eso era sacrificio. Yo te digo, al periodista de hoy en día le hace falta sacrificio, buen léxico porque no leen, ortografía que es fundamental, y estarnos bien documentados del acontecer diario. No que porque usted es deportivo únicamente lee qué pasó con el América, Cali, Real, Barcelona, no, mire qué hay en el mundo, qué ha pasado en las otras esferas. Pero el periodista es muy cómodo, ¿no? Hoy en día es copiar y pegar, no investiga. Y la investigación sí que hace parte del periodismo constructivo. Ese es lo que uno tiene que aprender a ser, investigador. Y recordemos, mi estimado Alberto, que columnas memorables del periodismo escrito movieron a grandes dirigentes. Claro. Era tanta la influencia que tenía un artículo de un periodista deportivo que podía echar abajo la estructura de un dirigente o de una institución. Claro, es que los columnistas es realmente el alma de un periódico, porque usted ve que una editorial de un periódico puede tumbar un presidente, puede tumbar un dirigente del deporte. Yo me acuerdo, yo digo, mirando, haciendo una comparación, un símil, todo lo que escribió García, descubriendo lo que hacía en la liga de fútbol, Sardi Zamorano, eso fue, mira que lo tumbó de la liga, sí, como claro. Pasó con Nixon. Entonces los columnistas y el periodismo hizo tal que tumbó un presidente. Sí, pero para ese tipo de periodismo, o para llegar a esas situaciones como las que estamos planteando, hay que prepararse y hay que ser un periodista bien documentado. Bien informado. Y por ahora te digo, hay que leer. Y lo que hoy en día yo veo es que la juventud hoy no lee. Una carencia de lectura total. Una carencia total. Esto es un país que es con un déficit impresionante de lectura. La gente no lee, sino que pasa así por encimita y no analiza. Porque hoy, entre otras cosas, Alberto, el periodismo de hoy es un periodismo integral. Hoy es un periodismo integral. Hoy Alberto Marulanda trabaja en deportes, pero de aquí a mañana Alberto puede estar cubriendo económicas o políticas o social. Y eso los periódicos hoy en día lo están haciendo. Ya no están dejando que la gente, pues, o sea, respetan al editor, pero el periodista tiene que estar preparado para ser judiciales, como uno hacía antes, que hacía la queda, la económica, política y hasta sociales, cuando uno hacía la queda en el periódico de un personaje que se muriera, uno le tocaba redactar la nota social. ¿Y cómo lo hacía? Pues leyendo lo que hacían las otras señoras que eran las que manejaban esa área. Entonces hay que estar preparado para todo y saber quién es la gente, quién es el personaje, investigar, pero ahora que no había el internet, había que tener aquí, ¿qué era? ¿Quién es fulano de tal? ¿O quién era? Había que interiorizarse del entrevistado, del personaje. Claro, era un periodista más investigativo que hoy en día. Hoy en día los que investigan, pues son periodistas que ya tienen un vuelo alto. Pero sí, claro. En las universidades a veces creo que falla en eso. ¿Estamos llegando al fin de los periódicos, Alberto? Yo creo que sí, fíjate que ya, hoy en día la internet está desplazando, porque ya usted se comunica, ya usted se mete en su smartphone, lo que usted quiera, y mira allí la noticia. Te llega la noticia a tu celular. Entonces usted está enterado de esta cosa, mira allí. El tiempo todos los días tiene que hacer esfuerzos grandes, porque salió una encuesta hace poquito de la otra orilla, ganándole el tiempo. Entonces, eso ya es un campanazo de alerta para los periódicos escritos de lo que va a venir. Yo no sé si entre 4, 5 y 10 años, pero que puede estar en vía de extinción
Yo creo que sí. Alberto, se nos terminó el tiempo, desafortunadamente aquí nos podíamos quedar horas y horas hablando de este tema que tanto le gusta a usted y me gusta a mí, sobre el periodismo deportivo y el periodismo en general. Le agradezco mucho su comparecencia en este espacio, Alberto, y me gusta verlo pleno de salud, con vigor, con energía y siempre en función periodística. Muy amable. Gracias, Rodrigo, para usted, para la amable audiencia. Un saludo para todos mis amigos y al doctor María Alfonso, muchas gracias. Y a ustedes, amables televidentes, la invitación para que nos acompañen el próximo día lunes en punto de las 8 aquí en Mao TV. ¿Cuántas cosas pueden pasar en 3.600 segundos? Busca tu silla más cómoda, porque aquí comienzan los 3.600 segundos más cargados y explosivos de la televisión local. Mao TV, noticias, invitados y mucho más. Y todo esto lo encontrarás Aquí, en el 2, para vos. Daylight come and me don't want go home.